Buenos días, hermano. ¿Cómo están ustedes? Me alegro. Qué bueno. Bueno, así como hablaba Mari Carmen de la jornada de ayer, fue maravillosa. Ver cómo las personas recibían eso que por gracias el Señor en la cruz nos dejó, es maravilloso. Maravilloso cómo personas con dudas, personas con lamentablemente esa cultura que arrastramos de la herencia de la tradición religiosa y verla reflejada y poder darle una palabra de parte del Señor para liberarlos de la cautividad que el enemigo los tiene. Y bueno, el tema del día de hoy nos va a liberar muchísimo más de esa cautividad de la tradición, de que esto no nada más nos afecta por la tradición que traemos, sino que en algunas iglesias, algunas doctrinas enseñan que esto también va a leer. Y hoy voy a desmentir toda mito, toda leyenda, toda enseñanza que nos ha implantado la tradición, nos han implantado los que han querido dominar a través de esto al pueblo de Dios. Y hoy saldremos libres en el nombre del Señor. Porque hoy vamos a hablar de la ley contra la gracia. A veces queremos hacer un mix y tener la religión o la relación con Dios junta, la ley con gracia, o un poco de gracia con un poquito de ley. Y hoy vamos a irnos claro de qué es realmente lo que el Señor vino a hacer en la cruz y en dónde estamos parados. Así que para que el Señor tenga el control de este mensaje y abra nuestros corazones, abra nuestros oídos espirituales y use que Él me regaló para que sea de edificación de la iglesia, vamos a orar. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú has permitido que estemos el día de hoy acá. Así que te ponemos este mensaje, Señor. Ponemos mi boca, mi ser, para que seas tú a través de mí, a través de tu Espíritu Santo, llevando este mensaje a tu iglesia. Así que también prepara los corazones, Señor. Prepara los oídos. Prepara la mente, Señor, de todos los que acá presentes y todos los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales. Para que el día de hoy desmontemos, Señor, toda atadura, toda enseñanza equivocada, Señor, que hemos aprendido. Y salgamos libres, Señor, que es lo que tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, para empezar a hablar un poco de la ley y la gracia, tenemos que irnos a unos 7,000, 8,000 años atrás. Bastante, ¿no? Así que, por favor, Ivana, si pones la imagen que tenemos ahí. Vamos a ver un poco de historia para poder entender en dónde estamos hoy en día. Aquí empezamos con Adán y todos conocemos quién es el Señor. El Señor le dieron todo lo que podíamos tener en este mundo y bueno, cometió un errorcito, ¿verdad? También con su cónyuge Eva y bueno, nos metieron en el gran problema que hoy estamos, ¿verdad? Que es la caída del ser humano. Eso es conocido como el primer pacto. Dios ha hecho 6 pactos hasta el día de hoy con el ser humano. Ha hecho 6, yo lo comparaba ayer, porque ayer con los jóvenes hablamos de este tema, y fue de mucha bendición, porque los jóvenes tenían muchas preguntas, y por primera vez tuvieron muchas preguntas en la reunión de ayer. Pero estuvo bueno porque pudimos aclarar las dudas que ellos tienen. Entonces, yo le decía que yo había hecho un trato con Ivana. Aunque Ivana no lo había aceptado, era un pacto. Pero como yo era su papá, ella tenía que cumplirlo, ¿verdad? Así son los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Aunque nosotros no estábamos en el momento, aunque nosotros no aceptábamos, Él hizo el pacto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo.
Y Él puso el pacto y nosotros tomábamos la decisión si seguíamos el acuerdo o no. Entonces, el primer pacto que Dios hizo con nosotros fue el pacto de Adán. Vida eterna, no habían enfermedades, todo lo que estaba en la tierra era de ellos, menos el árbol del bien y el mal. No podían comer del fruto de ese árbol. Pero, por desobediencia, se dejaron tentar por la serpiente y comieron. Y perdieron todos los beneficios que el Señor había hecho en ese pacto con Adán. Así Dios fue haciendo muchos más pactos. Hizo con Abel, hizo el pacto con Noé, donde inundó la tierra y solamente salvó a su familia. Después hizo el pacto con Abraham, el padre de la fe, donde le prometió más generaciones, más que estrellas en el cielo. Y él no le creyó, y su esposa menos. Y bueno, una gran confusión. Ahí le dijo, acuéstate con la criada, tuvieron un hijo. Después nació el que era la promesa. Siempre en todos los pactos el hombre pone la torta. En casi todos. No hay excepciones. Después del pacto de Abraham vino el pacto de Moisés. La creación, el nacimiento del pueblo de Israel. En ese momento, en ese pacto, nace el pueblo de Israel. Y al nacer ese gran pueblo, de donde vendría la generación de Jesús, de donde venía el linaje de Jesús, Dios ve que si no le da una ley a ese pueblo, pues sería un pueblo desordenado, sería un pueblo sin ningún tipo de buena conducta. Entonces Dios, viendo el corazón del hombre, mandó a Moisés a que subiera a la montaña con unas láminas de piedra y le dio la ley al pueblo judío. ¿Qué hace el pueblo con esta ley? Bueno, mantiene un orden en el pueblo. Imagínense que nosotros hoy en día no tuviéramos leyes municipales, no hubiera leyes de tránsito. Esto fuera un desastre. Aquí por lo menos hubieran muertos en un semáforo. Porque, no, me toca a mí, no, es que me toca a mí. Todo el mundo quiere, pues así era en esa época. Entonces Dios puso la ley, se la entregó al pueblo judío para dar un orden. A veces en la ley nosotros creemos por tradición que la ley son los 10 mandamientos. Hemos escuchado los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a tu Dios solamente, honrarás a padre y a madre y los 10 mandamientos que conocemos tradicionalmente. Pues esos no son los mandamientos que le dio Dios al pueblo judío. En la ley había 182 leyes y 613 disposiciones. O sea, la ley completa era muy difícil de cumplir. Habían disposiciones hasta de cómo vestir, qué material debía ser la ropa, qué hacer cuando alguien te debía, cómo hacer negociaciones. Era muy compleja la ley. Por eso, Dios también, dentro de la ley o de las disposiciones, hizo que el hombre, cuando faltara la ley, que era siempre, no había nadie que no dejara de cumplir la ley, así sea por cualquier motivo, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio de un cordero perfecto, para que cuando fallara la ley, o tú fallaras a la ley, porque la ley nunca fallaba, la ley estaba ahí y era la ley, cuando nosotros o el pueblo judío fallara la ley, tuvieras la forma de volver a restablecer la relación con Dios. ¿Queda claro hasta ahora? Ok. Pues, y así el pueblo judío vivía año tras año, haciendo sacrificio para poder tener una relación con Dios. Porque si no, no era posible. ¿Ok? Pues les cuento que la ley no servía de bendición para el pueblo judío. Servía de maldición. ¿Por qué? Porque por más que el pueblo tratara
intentar cumplir la ley, siempre la ley la juzgaba. Y por cualquier motivo, era esclavo de la ley. El que no cumpliera la ley era un esclavo. Era un esclavo, tenía que vivir, esto no lo puedo hacer, la ley me lo prohíbe, y esto no lo prohíbe. Era un esclavo de la ley. Ok, entonces yo saqué 4 puntos bien importantes de la ley que si tú hoy estás acá y quieres cumplir la ley, o cualquiera de las personas que nos está viendo, tienes que cumplir con esto. Si no, no puedes cumplir con la ley. La primera es la circuncisión. Cualquier varón de Dios que quisiera cumplir la ley tenía que estar circuncidado. ¿Ok? Si no, ya estaba incumpliendo la ley. Ese era el primer mandato. Por eso lo hacían desde muy niños. Agarraban y circuncidaban a los niños para que se desarrollaran ya cumpliendo la ley. ¿Ok? El segundo era ser judío. ¿Quién de acá es judío? ¿Ninguno? Ok. Ya el segundo, ya tampoco. Si estás circuncidado o eres mujer, podías cumplir la ley, pero ya aquí, si no hay nadie judío, hasta aquí llegamos. Ya más nadie está bajo la ley. ¿Ok? El otro, hacer todo lo que dice la ley. ¿Quién carga ropa sintética? ¿Ah? Bueno, si no es de cierto material, de lana fina o de lana, tenía un porcentaje solamente que podía usarse de sintético, ya dejabas de cumplir la ley. Qué fácil, ¿no? Sencillito. ¿Y quién ha hecho sacrificios para el perdón de sus pecados? Nadie, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos que con nosotros la ley no podemos cumplirla. No podemos, nadie puede cumplir la ley. Entonces, gracias a Dios, Dios viendo que eso no era posible para su pueblo, porque en ese tiempo, aquí donde estamos parados hoy día, que es la rayita entre la ley y la gracia, ya llegamos a esa etapa, ya vimos la ley, vimos quién se la dio al pueblo judío, para qué fue, y nos paramos justamente donde está esa cruz. Hasta ese punto, para el pueblo de Dios, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, nosotros estamos excluidos, nosotros estamos entregados a la idolatría, a dioses paganos. Y digo nosotros porque ninguno de nosotros es judío. ¿Ok? Pero en ese punto de la historia, Dios hizo el milagro, el favor y el amor más grande que ha hecho en la historia de la humanidad, después de la creación. Mandó a su Hijo unigénito para que se sacrificara por su pueblo. ¿Y qué pasó? Su pueblo, bajo la ley, se convirtió en un juez para su Hijo. Y bajo la ley lo juzgaron. Y lo sacrificaron. Pero Dios tenía un plan más allá de eso. Y fue al tercer día resucitarlo dentro de los muertos. Y venció la muerte. Y le dio la corona del reino de los cielos. Lo nombró rey. Señor de señores. Dio un nombre al mundo que no hay nombre sobre ese. Y se llama Jesucristo. Y en ese punto entramos nosotros. Llegó el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles para el pueblo judío? Los que no son judíos. Entonces ya sabemos que aquí no hay ningún judío, entonces todos somos gentiles. Gracias a que el pueblo de Dios no reconoció a Jesús como su Señor, hoy en día nosotros tenemos el derecho de reconocerlo como nuestro Señor. Y gracias a eso llegó esta dispensación, este último pacto que nosotros hemos conocido, el sexto, porque todavía falta el séptimo, que es a futuro.
Y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero llegó el sexto pacto y es el pacto de la gracia. Algo inmerecido totalmente para nosotros. Primero, porque no éramos judíos. No teníamos al Dios de Israel. Y segundo, ninguno de nosotros se merece que Dios haya mandado a su Hijo para morir por nosotros. Y empezó el pacto de la gracia. El pacto que más nos ha beneficiado a nosotros los gentiles. Nos convertimos en hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla ha hecho Dios con ese pacto! Vamos a buscar en Efesios 2:8. Dice así. Podemos quitar la imagen que está ahí. Podemos poner el versículo. Efesios 2:8 y 9. Dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Mediante qué? La fe. ¿Y qué es la fe? Creer. ¿Ok? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie... Ok, entonces no es por la ley, no es por obra, no es porque estás cumpliendo la ley, no es porque estás haciendo algo que tú merezcas para darte este premio, este regalo. ¿Ok? Entonces queda claro que la gracia es ese regalo inmerecido que Dios deseoso nos regaló. Así que, ¿quién es merecedor hoy de la gracia? Todos. Porque Dios nos vio inmerecedores, pero no las dio. Entonces, ¿quién merece la gracia? Amén. Todos somos imperfectos. Todos somos inmerecidos, pero la tenemos. Amén. No duden nunca que ustedes son merecedores de la gracia. Porque Dios se la dio a los caídos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los caídos. Pero Él nos levantó gracias a la gracia. Entonces somos merecedores de la gracia. Fíjense lo que dice Romanos 8, 1 al 3. Dice así. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesucristo. ¡Wow! Un aplauso para nuestro Señor porque no tenemos condenación. ¡Wow! No tenemos condenación. Pues por medio de la ley, del Espíritu de vida, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea que nosotros estamos libres. No necesitamos llevar ninguna carga de que la ley nos está juzgando, de que la ley... No, somos libres de la ley, del pecado y de qué más? De la muerte. ¿Pero de qué muerte está hablando aquí? De la muerte espiritual. O sea que el que merezca la gracia aquí hoy está libre de todas esas tres cosas. De la ley, del pecado y de la muerte. ¿Quedó claro? En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué fue lo que le pasó a los judíos? Por más que trataban de cumplir la ley, no podían. Porque la naturaleza era mayor que la ley. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado y a la naturaleza humana. O sea que Dios hizo el trabajo. Dijo, si yo sigo teniendo la ley, primero no hubiese llegado esta dispensación donde los gentiles podemos disfrutar de ser un hijo de Dios. ¿Ustedes disfrutaron en algún momento los beneficios de ser hijos de sus padres? Sí, ¿verdad? Disfrutaron de su amor, disfrutaron de sus vacaciones, porque cuando se iban de vacaciones se los llevaban, ¿verdad? Ellos se hubiesen podido ir solos, pero se los llevaban.
Entonces, así es ser un hijo de Dios. Disfrutamos de serlo. Entonces, estamos fuera de la maldición que es la ley. La ley condenaba, la gracia nos libertaba. Somos libres totalmente de la esclavitud y de la maldición que tenía el pueblo judío cumpliendo la ley. ¿Ok? Fíjense lo que sigue. Efesios 2:15 dice: pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. O sea, él con este sacrificio que hizo, el fin de la ley, lo que hizo fue hacer un solo pueblo. Al judío que seguía creyendo en la ley o creía en Jesucristo, y a los gentiles, ¿qué creías tú? Yo les digo una cosa, yo no sé, no conozco cuál es el propósito de Dios para los judíos, pero ese es su pueblo amado. Él no sé cómo cuando llegarán allá arriba les dirá: bueno, muchachos, y ustedes se quedaron ahí atrasados. Yo les mandé a mi hijo para que les diera gracia y ustedes se quedaron en la ley. No sé. No sé cuál será la posición de Dios en ese sentido. No soy yo juez para juzgar al pueblo de Dios. Es Dios solamente. Fíjense lo que dice Romanos 10:4. Dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que crea reciba justicia. Entonces, si usted cree, Jesucristo le puso fin a la ley. Entonces, aquí se desmonta todo eso de que hay que cumplir los mandamientos. Que si no cumplo los mandamientos voy para el infierno. Señores, aquí la única manera de ir al sitio donde nadie quiere ir es entregarle su vida a Jesucristo. Entregarle su vida a Jesucristo. Más nada. No hay otra manera. Si usted cumple la ley a la perfección, lo felicito. Porque ni el pueblo judío, que era para ellos, la pudo hacer. Oye, me imagino que se circuncidó. Me imagino que cumplen perfectamente cómo vestían los judíos. Wow. Hacía sacrificios para el perdón de sus pecados. Creo que no se hacen sacrificios desde la caída del templo. Desde ese día no hay sacrificio de los judíos. O sea que los judíos de hoy en día han podido perdonar sus pecados. Porque no hay otra manera de la ley. Sino el sacrificio. O sea que no sé cómo estarán haciendo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 15. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se manifestó, mantiene firme. O sea que hasta ese momento y hasta hoy, ese evangelio que él, aquí Pablo hablándole al pueblo de Corintios, le transmitió, se mantiene firme. O sea que no hay cambio. Esto que vamos a hablar hoy, lo que está escrito en las Escrituras, es hasta el día de hoy. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. O sea que si no nos aferramos a lo que está escrito, no lo que diga el pastor, no lo que diga la líder de la célula, no lo que diga la hermanita que se consiguió en la calle, no. ¿Qué dice?
a la palabra, al evangelio, a lo que está escrito. Por eso lo importante de que nosotros conozcamos las escrituras. Porque es ahí donde está la verdad. Recuerden que muchos serán engañados. Y lamentablemente, el que no conoce esto, será engañado. El versículo 3 dice, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Así como hoy yo le transmito lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Quién lo está diciendo aquí? Fíjense que Pablo se cuida mucho. Que resucitó al tercer día según ¿quién? Las Escrituras. Porque de estas Escrituras, cuando se escribieron, hubo testimonio. Dice, esto que está escrito aquí, todavía lo vieron muchos de los que aún viven. ¿Ustedes se imaginan que yo hoy escriba un versículo que diga, el presidente que falleció, no falleció de cáncer? Él decidió ponerse en una cámara de sueño eterno. ¿Qué van a decir ustedes? Se volvió loco, ¿eh? Está diciendo una incoherencia. Porque todos ustedes vivieron lo que pasó, ¿verdad? Fueron testigos. Igual pasó con esto, señores. Esto se escribió y lo leía todo el que tenía acceso a él. Y muchos de ellos lo vivieron. Si aquí se escribía algo que no era lo que pasó, más de uno hubiese dicho, epa, ¿qué es esto? ¿Cuándo pasó esto? Esto se regó porque todo el que lo leía decía, yo lo viví. O mi papá me contó esta historia porque yo la viví. Porque mi abuelito estuvo ahí. Mi abuelito fue el que le recogió la cruz a Jesucristo cuando iba en el Calvario. Y él se lo contó a mi papá y mi papá me lo contó a mí. Y así fue donde las escrituras tuvieron credibilidad. Ahí fue donde realmente el pueblo dijo, esto es verdad. Porque había muchos que estaban ahí. Fíjense lo que dice, hay características que nosotros recibimos por la gracia. A través de la gracia no hay condenación. ¿Quién de aquí está condenado? Nadie, porque todos creemos en la gracia. Somos liberados. ¿De qué fuimos liberados? De una ley que no podíamos cumplir. De una ley que nos juzgaba. Se abolió la esclavitud del pecado. ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir pendiente de lo que vas a hacer para no pecar? Ustedes saben lo que es estar esclavo del pecado. De que no puedes decir algo porque pequé. Y Dios libre que haya sido que te consiguieron en adulterio. Porque hasta ahí te llegó eras apedreada por adulterio. Y Dios libre que viniera un malintencionado y dijera, la conseguí en adulterio. Así no fuera. Era la palabra de él contra otro, igual la apedreaban por si acaso. Y la gracia le dio fin a la ley. Esto no quiere decir que nosotros somos libres de hacer lo que queremos y Dios nos perdona. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ninguno de nosotros sabe cuál es el día que tenemos que compadecer frente al Señor. Y si ese día te toca cargado de bastantes marramucias que hiciste, lo por ti. La palabra dice, el que persevera hasta el final,
ese será salvo. Y ustedes conocen la ley de Murphy, ¿verdad? Todas las cosas pasan cuando no tienen que pasar. Y resulta que el día que tú, yo estoy bajo la gracia, yo me voy de casino, me voy de rumba, engaño a mi mujer, robo al vecino. Y cuando de repente nos llegó el día en que tenemos que estar frente a nuestro Señor, nos fuimos como cargaditos. Y cuidado si perdemos lo que no obtuvimos o no cuidamos, porque tampoco lo sabemos. La gracia es un ticket que tú presentas en el momento en que te presentas frente al Señor. ¿Quién está disfrutando de la gracia aquí? ¿Vida eterna aquí? No, ¿verdad? Entonces cuidemos esa gracia. Cuidemos ese ticket. No vaya a ser que cuando lleguemos allá, yo lo tenía. Ya va, ¿de dónde fue que lo despuse? Seguro lo dejé en el casino. Eso fue que lo aposté, seguro. Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque lamentablemente hay muchos hermanitos que tienen, porque aquí viene la segunda parte de la doctrina gracias ley o ley gracia. Y entonces tenemos hermanitos que están bajo la gracia, pero han creado el nuevo ministerio. ¿Ustedes saben cuál es el nuevo ministerio? El Señor dejó 5 ministerios, ¿verdad? Apóstola, evangelista, maestro, pastores y profetas. El sexto lo inventaron los hermanitos que siguen la gracia ley o la ley gracia. El juicio. Señores, eso no fue un ministerio que el Señor dejó. Imagínense que las funciones de ninguno de esos ministerios es juzgar. El maestro, el pastor, cuidar. El evangelio, llevar el mensaje. El profético, interpretar las escrituras. Y el apóstata, el apóstol. El mensaje más allá es un enviado que va a ir a abrir más iglesias, a llevar más y abrir más ministerios en otros lugares. ¿Dónde está el ministerio de juicio? Yo no lo veo en las escrituras, pero hay hermanitos que se encargan de eso, de juzgar. Son capaces hasta de juzgar lo que está haciendo con otros ministerios. Yo conozco a muchos hermanos que lamentablemente no sirven, que lamentablemente dicen ser hijos del Señor. Y digo eso porque lamentablemente no hay prueba. El Señor dice, la prueba del crecimiento y de que un hijo mío está en mí son los frutos. Y no lo dijo para que nosotros nos juzgáramos, sino que como nos cuidáramos. Y son capaces de juzgar hombres y mujeres que están trabajando para el Señor, que están en ministerios, que están dando el pecho por el Señor. Pero yo estoy sentado, ¿sabes?, en mi casa y yo soy el juez. Yo aparezco escrito y todo en el libro de jueces. Aparece el nombre de ese hermanito. Son capaces de juzgar. ¿Por qué? Ya les voy a dar la respuesta. Yo no la sabía hasta que leí este versículo. Y hoy se las vengo a traer para que estén claros y no caigan en falsas doctrinas, en donde hermanitos a la ligera
se convierten en jueces, hasta de sus propias ovejas. Señores, la función del pastor es amar, cuidar, sobar cuando la ovejita se aporrea, sanarle la patica, venga la patica, vamos a poner una bendita. Se fue la ovejita, volvió a regresar con garrapata, ay, vamos a sacarle la garrapatica a la ovejita. No juez, no hay jueces, no hay un ministerio de juicio. Sí lo hay en el cielo, cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor. Es el único juez. Y fíjense lo que dice. Y les pido por favor que se agarren fuerte de la silla, porque esto no está fácil, lo que les voy a leer. Pero no soy yo. Está en Gálatas, ¿oyeron? No lo inventé yo. Gálatas 5:4, hermano. Versión NBI. Y agárrense duro la silla, porque lo que viene no sé si lo vayamos a resistir. 5:4. Versión NBI. Dice así: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído. Dios mío santo, yo no lo quería leer. Lo volvemos a leer para que quede más claro. Aquellos que entre ustedes, ¿entre quiénes? Entre nosotros, los que estamos aquí. ¿Qué tratan? No dice que cumplen. ¿Qué tratan? O sea, que de paso viven de apariencia. Porque tratan de ser justificados por la ley. Han roto. Ay. Y han caído. Listo, hermano, no tenemos más nada que decir. Muchas gracias por venir. Wow. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Quién quiere estar bajo la ley? Nadie. Porque ya sabemos qué pasa con la ley. El que está bajo la ley no cree en Cristo. Ha caído de la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la ley? Y creer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a poner su Espíritu Santo en nosotros y Él va a hacer grandes cosas. ¿Pondré las leyes en piedra? No, en nuestro corazón. Y nosotros no vamos a hacer las cosas, no porque estamos en una ley. Y que vamos a la tablita, ve, ay, me equivoqué en esta, me peleé en esta. No. La vamos a cumplir porque el Señor nos va a poner en nuestro corazón que no lo hagamos. No porque lo dice una tabla. Entonces no tenemos la maldición de la ley. No tenemos la atadura que nos da la ley. Tenemos es gracia. Gracia que nuestro Señor Jesucristo se ganó para nosotros. Porque no es gratis, para Él no, a Él sí le costó. Ayer evangelizando en un lugar por acá cercano, la muchacha me dice, es que yo no voy a hacer oración de fe porque yo no voy a ser hipócrita. Porque yo no voy a entregarle mi vida a Cristo y voy a seguir llevando la vida como la llevo. Yo me le reí. Le dije, no, es que él sabe que tú no la puedes hacer solo. Que por más que tú trates de portarte bien, de respetar a las personas, de no robar, lo vas a seguir haciendo. Solamente cuando tú le entregues tu vida a Jesucristo, Él te va a acompañar a salir del lodo. Él te va a ayudar a salir de ese hueco donde estás. Es la única manera. No hay otra. Y el que lo ha vivido sabe que es verdad. Aquí hay un testigo. Me sacó del lodo. Me sacó de abajo. Y todavía a veces me caigo y me vuelve a levantar. Porque es que no lo va a hacer una sola vez. Lo va a hacer millones y millones de veces cada vez que te caigas. Pero tú en fe tienes puesta en Él. Tu fe está puesta en Él. No en una ley. No en una condenación. No en un pastor. No en un apóstol.
apóstol. No en una iglesia, porque mañana hay un temblor y se cae, como pasó con el templo se cayó. Tu fe está puesta en el único que ha dado la vida por ti. Yo le dije a estas dos chicas, le dije, ¿tú eres capaz de darme uno de tus hijos en sacrificio? No. Dios dio su único hijo. ¿Tú serías capaz de darme un riñón? Bueno, lo pensaría. Dios no lo pensó. Dios lo hizo. Pero nosotros somos los malagradecidos. Nosotros somos los que al no conocer las escrituras, creemos en lo primero que se nos atraviesa. Ay, mira, si tú pones este muñequito detrás de la puerta y el muñequito hace así, te trae prosperidad. El yin y el yang empiezan a llenar este espacio. Y discúlpenme la palabra, pero bien gafo es el que lo cree. Porque el único, y no hizo así como el muñequito, que dio su vida en la cruz, que botó sangre de su cuerpo, para que tú y yo tuviéramos una relación con Dios. Tanto le importó que nosotros tuviéramos esa relación, que murió por eso. Estas muchachas, yo le decía que en la cruz habían dos ladrones en lado y lado. Uno se burlaba de Jesús y el otro le decía al otro, Pachamo, respeta, es el Mesías. El otro creyó. ¿Dónde está el que estaba a un lado? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Y qué hizo? Cumplió la ley. Era un ladrón. Un ladrón. Pero como un ladrón va a irse para el cielo inmediatamente. ¿Qué es eso? Ahí sale el juez. A decir, pero espérate, el hermanito está en pecado. Él ya está destituido del reino. No tiene derecho a venir ni siquiera a la iglesia. Porque nosotros aquí somos santos. El Señor, cuando están diciendo eso los hermanos, que el que esté libre de pecado, por favor, lance la piedra. No vayan todos al mismo tiempo, vayan a caerse con la piedra. Y sigue escribiendo. ¿Quién lanzó la primera piedra? Nadie. Señores, todos somos pecadores. Somos santos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque el Señor, cuando nos ve en su presencia, no nos va a ver con las cochinadas que hemos hecho. Él nos va a ver con la sangre de Cristo encima de nosotros. Pero somos nosotros los que aquí tenemos que hacer la obra del Señor. Somos nosotros los que aquí tenemos que creerle. Porque si no, cuando lleguemos allá, amigo, pase para acá que usted no está bañadito con la sangre. Con la sangre que lo podía lavar allá abajo, aquí no lo lavó. Así que, lo siento mucho. Pase por Go y láncese por la rampita que va para allá abajo. Bueno, hermanos, mi Biblia dice que es mejor vivir por gracia que por ley. La mía, no sé qué dice la de ustedes. Yo la leí, todo dice que es mejor vivir por gracia que por ley. Así que los hermanitos que les gusta vivir bajo la ley, buena suerte. Espero que les vaya bien. No les voy a decir mal. Que les vaya bien. Que les vaya bien en ese ministerio. En el ministerio del juez. Yo mientras tanto voy a hacer el ministerio que el Señor me dejó y voy a tratar de cumplirlo lo mejor que pueda. Pero yo vivo por gracia. La gracia que solamente nuestro Señor nos dejó. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de edificación este mensaje. Que cada día que vayamos a señalar a otro, entendamos que ahí podemos estar siendo señalados.
cada vez que vayamos a juzgar a alguien, pensemos que ahí podemos estar siendo juzgados. Que cada vez que no vayamos a perdonar a alguien, ahí podemos estar siendo no perdonados. Hermano, es tan sencillo tener eso inmerecido que el Señor nos dejó. Se llama fe. Es creer en algo que no vemos. El aire existe. Demuéstramelo. No lo vemos. Pero ahí está, ¿verdad? Tú haces así, te llenan los pulmones. Cuando te pones un ventilador al frente, sientes pero no lo ves, entonces existe. Pues así existe Dios. Pero solamente por fe lo podemos ver, lo podemos sentir. Sabemos que está abrazándonos en esos momentos difíciles, que está acompañándonos en el camino. Y no los 10 mandamientos que tengo aquí en el bolsillo. Por si acaso voy a pecar pelo. No, este no es pecado, puedo seguir. No. Así que, hermanos, los invito el día de hoy a que cierren sus ojos ahí donde están y oren conmigo y le digan al Señor: Señor, quiero vivir bajo esa gracia que está escrita en la Biblia, Señor. Eso que tú nos regalaste, ese perdón inmerecido, Señor, ese perdón que diste, que pagaste con sangre, Señor. Pero somos tan necios que queremos seguir viviendo bajo una ley que lo que hace es condenarnos. Señor Padre amado, te entrego mi vida, Señor. Creo en ti, Padre. Creo en ti, Señor. Señor, cuida a aquellos hermanos, Padre, que han sido engañados, que creen que por cumplir la ley tienen un puesto en el reino de los cielos, pero no creen en ti, Señor. No creen en tu poder, no creen en tu sacrificio. Líbranos en todo momento, Señor, de caer de la gracia. Queremos vivir por gracia. No creemos en el dinero, Señor. No creemos en nuestro trabajo. No creemos en nuestras profesiones. No creemos que yo soy demasiado pila. Creemos que solo tú tienes el control de nuestra vida. Creemos que tú tienes el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y más allá de esta vida terrenal, hay una vida de vida eterna con tu presencia y tu gloria. Y de esa es la que yo quiero disfrutar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú estás aquí el día de hoy o nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube y no sabes cómo decirle a Jesús que tú eres mi Señor, la palabra dice: el que declara, el que dice a viva voz y lo cree en su corazón, ese entrará al reino de los cielos. Ese será salvo. No esperes para mañana lo que hoy puedes hacer. Cierra tus ojos y repite en voz alta, todo fuerte, iglesia: Señor Jesús, creo en ti. Creo en el sacrificio de la cruz. Creo en la sangre preciosa que derramaste
por mí. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú has dicho estas palabras y lo has creído en tu corazón, el Señor, Dios, con su inmenso amor, infinita misericordia, te ha anotado en el libro de la vida. Y a partir de hoy, no caminas bajo la ley, caminas bajo gracia, inmerecida, pero bajo gracia. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo.